Neoplasia no juega, pues no, tampoco por patrones. Ya. Y es jueves. ¿Quién está viendo su video? Por favor, puede. Por favor, ponle pavo, ponle mute, pues si no vas a estar cosas acá. Que te pase la grabación, pues no afuera. ¿Puntos de qué? No, ¿qué es esa clase? Ah, recuperaciones, ¿no? Por el feriado. ¿Qué? Ya. No, en medicina tradicional, me gustaría meterme a... Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar, por favor, apaguen. Vamos a hablar de las enfermedades pulmonares. Para eso vamos a dibujar acá un bronquiolo respiratorio y acá un alveolo. ¿Está bien? Muy bien. Acá en el alveolo tienes dos tipos de células, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Hay dos. Tienes el 1 y el 2, ¿cierto? El 1 se encarga, pues, no sé si te acuerdas, ¿de qué? De hacer la hematosis, ¿no? ¿Cierto? Y para la hematosis, acá debajo vas a encontrar un capilar, ¿no? El capilar sanguíneo está formado por varias células también. Esta es la célula endotelial, ¿sí o no? Y acá te encuentras glóbulos rojos, ¿no? Listos para captar qué cosa y entregar. Se deben ser muy bien, todo listo. Esta zona se conoce como la zona intersticial. Esta zona intersticial es un espacio virtual menor a una micra. No debería existir realmente, no debería verse más que en microscopía electrónica. El oxígeno tiene que difundir, es decir, tiene que pasar desde el alveolo hacia los eritrocitos, atravesando todo esto. Mientras que el CO2 tiene que hacer esto. ¿Está bien? El O2, el oxígeno, tiene una capacidad de difundir. A eso se conoce como capacidad de difusión o cociente de difusión. La capacidad de difundir en el oxígeno es menor que la del CO2 y es mucho menor que un gas tóxico llamado monóxido de carbono. ¿Saben dónde encuentro monóxido de carbono en la naturaleza? No existe. El monóxido de carbono es producto de la combustión de los motores a partir de los años 1910 en adelante. Es decir, cuando tú en los 90 te ibas a la avenida Bancay, yo cuando bailaba esa música, está bien, ibas a la avenida Bancay y en Navidad todos estaban ahí plantados recogiendo pasajeros, sentías un olor terrible que te mareaba y te podías hacer desmayar cuando eras niño. Era porque entraba CO, no CO2, ni O2, CO, monóxido de carbono. Es tan rápida la capacidad de difusión que si tú pones un ladrillo entre el endotelio y el neumocito 1, igual va a pasar. ¿Comprendieron? Ah, ya, muy bien. Entonces, un tejido muy duro va a permitir que pase el CO. Y es crucial que te acuerdes ahorita de eso. Existen algunas enfermedades en donde se acumulan en ese espacio de color negro unas células que voy a dibujar por acá. Unas células que parecen estrellas y que fabrican una sustancia que estoy poniendo en morado, que es el colágeno. Estos son, eso sí ya no es música mía, por eso ya es de mis papás. ¿Está bien? Fibroblastos, ¿comprendido? Entonces, cuando yo dibujaba mis clases de histología, de morfofisio, no había jamás fibroblastos ahí, no tendría por qué haber. Yo he dibujado rosoy morado y nunca dibujé un fibroblasto, ¿sí o no? Aunque no era el mejor dibujante, nunca dibujé un fibroblasto. ¿Por qué hay fibroblastos acá? Porque esto no es fisio, ni es histo, ¿cierto? ¿Esto qué es? Fisiopatía. Esto es una enfermedad pulmonar, está en el pulmón, intersticial, porque ataca al intersticio. Apúntalo así. Esas enfermedades pulmonares intersticiales son un montón. A veces se depositan
fibroblastos con fibras colágenas. A veces se depositan sustancias tóxicas como carbón. A veces se mete sílice y a veces se mete hasta cristales de arena, dependiendo de lo que estás haciendo. Entonces las enfermedades pulmonares intersticiales son un montón, son aproximadamente 180 enfermedades pulmonares intersticiales. Pero cada vez que hay un montón, debe haber una que sea la más frecuente, ¿sí o no? Pues hay dos tipos de enfermedades intersticiales pulmonares que tú debes conocer. Muy bien, ¿cuáles son estas dos que debo conocer? Acá están las otras, a ti no te importan estas, ¿cierto? A ti te importan las fibrosas pulmonares. ¿La debes haber escuchado, sí o no? ¿Sí? ¿Las has escuchado? Muy bien. Y las enfermedades pulmonares intersticiales ocupacionales. Todos ustedes deben, los que viven en barrio Locono, han visto que, no sé si en su época todavía existirá, hay carteles grandotes que dicen escarcho 441-2001. ¿Cierto? Todavía existe. Sí, pero el brigancho está prohibido porque están dominados por los chamos. Otra historia. ¿Sí hay todavía? Escarcho, de escarchar. ¿Qué eran? Eran personas que iban y escarchaban las paredes para pintar, lijaban. ¿Está bien? En aquella época, estas personas no utilizaban mascarillas y trabajaban así nomás, aspirando todo ese material químico que entraba directamente a sus pulmones y se depositaba ¿dónde? En el intersticio, haciendo que esa membrana comience a ensancharse, haciendo que el oxígeno entre, la difusión sea menor. Entonces, estas enfermedades intersticiales tienen una característica que tú tienes que aprender. La capacidad de difusión está hasta el callo. Entonces, todas tienen lo mismo. La difusión del oxígeno, ¿cómo está? Mal, ¿cierto? ¿Qué más tienen todas? Todas tienen una rigidez. ¿Por qué? Mira tú que este tejido debe ser un tejido elástico. Debería tener proteínas que se conocen como elastinas, ¿cierto? No se han reemplazado por otras. Entonces, aquí hay una rigidez aumentada. ¿Y la elasticidad cómo está? Disminuida, ¿no? ¿Comprendieron hasta ahí? Entonces, estos pacientes venían porque tenían tosían. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón detectaba que había un problema acá en el intercambio gaseoso y creía, el pulmón, cree que realmente son partículas. Y de hecho sí son partículas, como por ejemplo el polvillo de la pintura o de repente el sílice en los mineros, ¿sí o no? Pero ese polvillo no está acá en el alveolo. ¿Dónde está? En el intersticio. Entonces el paciente hace, tose. El polvillo debería salir, no sale porque no está dentro del alveolo, está acá. Vuelve a toser y tose por mucho tiempo. ¿Comprendieron? ¿Sí? Entonces, estos pacientes terminan teniendo tos crónica. ¿Entendido hasta ahí? Mi tío abuelo, en realidad toda mi familia, es carpintera, desde mi tatarabuelo. ¿Está bien? Sí, yo me gustaría hacerlo, pero estoy acá dando clases. ¿No? A ver, algún día me liquidarán y me dedicaré a para lo que nací. Está bien. Entonces, mi tío abuelo es carpintero. Siempre de niño yo iba a acompañarlo, está bien, para aprender a utilizar la sierra, utilizar en realidad los tarugos. Me gustaba hacer tarugos de pequeño. El problema ¿cuál era? Es que mi tío no utilizaba mascarilla. Y luego me prohibieron a mí entrar sin mascarilla. Yo no entendía por qué. Yo soy asmático para los que son mis alumnos, de verdad, y para los que son invitados, pero no son mis alumnos, soy asmático. Está bien. Yo no podía entrar y mi tío no usaba. Bienvenido. Buscaba sitios. Entonces,
No podía entrar yo, pero él sí entraba y entraba sin mascarilla. El acerrín, ¿han visto el acerrín alguna vez? Sí. Es en realidad un polvo orgánico, ¿cierto? Porque está hecho de la madera, que es un ser vivo. Es un polvo orgánico. Estos polvos orgánicos se fueron depositando. Más o menos cuando mi tío cumplió 81 años, no dejaba de toser. Yo ya era estudiante de cuarto año de medicina y me pregunta la pregunta clásica, porque todos lo hemos vivido, ¿cierto? ¿Por qué tose? Yo en mi cabeza, recordando mis días patogénicos, así, ahora cómo le explico. ¿Está bien? ¿Por qué tose el paciente? Por el reflejo de querer limpiar la vía aérea. Recuerden que la función de las vías aéreas de conducción incluye la limpieza, ¿sí o no? Y para eso necesita moco y nuestros queridos cilios moviendo, ¿no? El movimiento ciliar es hacia afuera. Muy bien, perfecto. ¿Pero va a funcionar el reflejo de la tos? ¿Va a poder salvarlo? No. Esto es importante. Las enfermedades pulmonares intersticiales son enfermedades incurables. Luego le pasó a mi abuelita. Y mis tíos y mi papá andan peleando. Mi papá, tú no sabes, me dice. No sé, me dice. El doctor en la posta dice que sí tiene cura, que hay que darle unos jarabes. No cuadran. Si el paciente ya fue diagnosticado de una enfermedad pulmonar intersticial, ¿la enfermedad tiene cura? No. Es morbilidad, pero sí. No es mortal, sí es mortal. Tiene una mortalidad altísima. ¿Tiene una sobrecarga de morbilidad? ¿Impacta en la calidad de vida? Claro que sí. De eso ya el médico geriatra se ocupa, ¿no? Estos pacientes, al toser tanto, sobre todo los que son adultos mayores, terminan estigmatizados. ¿Saben lo que es un estigma? Creo que son los mandos. Una marca, ¿no? Es los estigmas de Cristo, ¿no? Las marcas de Cristo. El estigma es una marca. Los pacientes quedan marcados de por vida. Les dicen tuberculosos, los insultan, se aíslan. ¿Está bien? Ya no pueden ir a mi abuelita es cristiana MMM. Entonces, sí, a veces me llevo. Voy porque la amo, ¿no? Pero entonces, llega y tose y de inmediato se retira. Y le digo, ¿pero por qué hay que continuar? No, es que estoy tosiendo. Les da vergüenza. Entonces, sí impacta en la calidad de vida. Hay morbilidad. ¿Comprendieron? Y de eso ya otras cosas que algún día les enseñaré. Ahora, Lucea, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Calderón vas a pasar? Sí, claro. Pero si hay sitio, bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un paciente con una enfermedad intersticial. Yo les dije que habían 180, pero 2 eran las importantes. Entonces acá tiene 178, que no vamos a estudiar el día de hoy, ¿cierto? Pero estas 2 sí son importantes. Fibrosis pulmonar. Existen 2 tipos de fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar idiopática, ya creo que entienden cuál es la etiología, ¿no? Al menos los que son mis alumnos, ¿no? Los que no son, bueno, les voy contando que existe una etiología no descubierta que se conoce como idiopática. Ya, muy bien. Y aparte de idiopática, existe la secundaria. Y la secundaria tiene 2 orígenes. O es post-infecciosa, también llamada secuelar, o es genética. ¿Comprendieron? ¿Cuáles son las infecciones que más cicatrices pueden dejar, que pueden destruir todo el intersticio lleno de fibroblastos y de fibras colágenas? Son 2. Bueno, en realidad son un montón, ¿ya? Pero 2 son las más frecuentes. Hasta el 2020 era TBC y ahora se agregó una más. COVID-19. Obviamente el cerebro, ¿no? ¿Qué, doctor? A mí me dio COVID. ¿Voy a tener fibrosis pulmonar? No tiene sentido porque esto solo ocurre en COVID severo. ¿Entendieron? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Dudas? Bueno, vamos a hablar con Rafa, ¿eh? ¿Puedo borrar? COVID-19 severo. Quiere decir que si tú conoces a alguien que tuvo COVID y que lamentablemente utilizó oxígeno, es un COVID severo. Lo más probable es que haya dejado fibrosis pulmonar. En algunos dejó el 30% del pulmón destruido, en otros por el 5%. ¿Entienden? ¿Sí?
pero depende de la actividad que hagas. Estamos hablando de dormir, por ejemplo, o de caminar o atender clases. Pero imagínate que esta persona se dedique a ser un agricultor que demanda gran cantidad de fuerza. El 50% no va a ser suficiente. Entonces, el porcentaje no te lo podemos tomar en un examen, porque hay que especificar cómo es cada persona. Y hay algo más. Gracias a esa variabilidad, los médicos fisiatras, los rehabilitadores, fortalecen y dejan tanta fuerza a los alvéolos sanos que pueden hacer que suplan a los alvéolos sanos. Todo eso, esa plasticidad, lo estudiará aquel que decida ser médico fisiatra o rehabilitador. Muy bien, entendimos las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las otras enfermedades. Este es un bronquiolo respiratorio, ¿no? Este va a terminar unido a un bronquiolo más grande. Este bronquiolo mucho más grande se llama bronquiolo terminal, ¿sí? ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es una estructura de conducción. Tiene que conducir el aire y también tiene que limpiarlo, humidificarlo y encima calentar. ¿Entendieron? Pero hay algo importante que tienes que saber. Hay algunas enfermedades que atacan a los bronquiolos terminales y a los bronquiolos más grandes que están al otro lado. Estas enfermedades son dos y se le conocen como las enfermedades obstructivas. Enfermedades pulmonares obstructivas. Son dos. Asma. Esto ya te enseñaron en tu clase práctica, ¿sí? O sea, ¿no saben la diferencia real? Una es por efisema, profesor, una es por efisema y la otra es por reacción alérgica. Eso ya no existe, ¿no? Los términos... Ahí, bueno. Así nos enseñaron. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, las enfermedades son... ¿Ya? En primer lugar, ambas son... Vamos a hablar de las similitudes, digamos. Ambas son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Está bien? Quiere decir que en ambos va a haber inflamación. Y en ambos van a ser enfermedades eternas, para siempre. En segundo lugar, todas van a tener obstrucción de vías respiratorias, vías aéreas de conducción. Obviamente son bajas y obviamente son pequeñas. No, las altas no se tocan acá. Cuidado. Yo sé que la canción es muy buena, pero tienes que estar atento. ¿Está bien? Es que la letra está ahí cagando en tu cabeza, pero... Bueno, ustedes no saben ni cómo se va, pero... Ya. Recuerden, la EPOC y el asma son enfermedades de vías aéreas de conducción. ¿Sí? Quiere decir, tú debes haber escuchado esto. Ah, no, está con los bronquios. ¿Has escuchado eso alguna vez? No ha venido porque está con los bronquios. O sea, todos tenemos bronquios, ¿no? De hecho, tenemos dos principales, ¿cierto? Debe ser que está enfermo de los bronquios. Y de verdad, los pacientes con asma y EPOC están enfermos de los bronquios. Hasta la edición de Robbins del 2021, aunque ya hubo su bronquita en el 2018, la EPOC sí daña los bronquios y todavía el término de bronquitis aparece. ¿Ya? Bronquitis. Eso es extraño, porque en realidad la EPOC no ataca a los bronquios, ataca a los bronquiolos. El verdadero nombre debería ser bronquiolitis. ¿Está bien? Pero bueno, Kumar y Abbas, que son sus discípulos, está bien, sus pupilos, como ustedes lo serán en adelante de mí, está bien, le dijeron, maestro, ¿cómo hay que cambiarlo? Y el otro, pues, no, estás loco, no voy a cambiar mi libro jamás. Sigue con, sacaron el Patología Essential, está bien, y por derecho de autor sigue ahí como bronquitis. No obstante, ya saben ustedes que en 2015 deberíamos decirlo como bronquiolitis.
Entonces, estas dos enfermedades no atacan a los bronquios. No son enfermedades bronquiales como aparece en la CIE 10 de 2010. Son enfermedades bronquiolares. Atacan de verdad vías aéreas tan pequeñas que tienen menos de 2 milímetros. ¿Han tocado alguna vez un bronquio principal? Por ejemplo, el bronquio principal derecho. ¿Alguna vez? Sí. Es más o menos como la aorta, ¿no? ¿En serio creen que eso se va a obstruir? No. Ni siquiera va a colapsar porque tiene cartílago. Nunca colapsa. Muy bien. ¿Cuál es la característica que tienen diferente cada uno? Bueno, asma es una enfermedad, ¿está bien?, de múltiples etiologías. Es multifactorial. ¿Está bien? Mientras que el EPOC tiene 2 etiologías. Es idiopático, aunque esto ha quedado por la crisis de los autores del 2015, si es el tabaquismo de etiología. Eso te lo tiene que explicar tu profesor en el práctica de situaciones abusivas. ¿Está bien? Y además tienes que considerar, ¿está bien?, la causa genética. Yo te voy dando un spoiler para Gold desde el 2021, para la guía Gold 2021. La etiología es mixta y se dan los dos al mismo tiempo en los pacientes con EPOC. ¿Comprendieron? Esto es por el déficit de una proteasa. La alfa 1 antitripsina. ¿Está bien? La gente nace sin eso. No tiene proteasa. De ahí hablaremos de eso en un rato. Me están haciendo enseñar eso. Muy bien. Asma es una enfermedad multifactorial, tiene múltiples etiologías. Pero el asma se puede dividir según su clasificación en dos, según su mecanismo patogénico. ¿Comprendieron? ¿Cuál es el mecanismo patogénico? T2. La T2 type o tipo T2. ¿Está bien? No T2. O la no. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál tienes que aprender? La T2. Y esto tiene sus subtipos. La atópica, también llamada alérgica. ¿Está bien? Tienes la intolerancia a AINES, incluido la aspirina. ¿Está bien? Tienes el inicio tardío, eosinofilia, y la inducida por ejercicio. Ya. ¿Cuál de estas es la que tengo que aprender sí o sí para ser un buen médico? Porque o sea, son tantas y yo no voy a poder aprender todas. Yo tampoco quiero ser neumólogo, o de repente sí, no lo sé, pero al menos primero voy a ser médico general, ¿cierto? ¿Cuál de estas es la más importante? Atópica. ¿Hernández? Atópica. Atópica alérgica. Esta tienes que aprender. ¿Comprendido? ¿Cómo es la patogenia de la atópica alérgica? Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por lo tanto, aquí hay dos fases: sensibilización y degranulación de mastocitos. ¿Te acuerdas? ¿Hasta ahí comprendimos todos? ¿Y la EPOC? Bueno, la EPOC no tiene clasificación. La clasificación Gold no se las voy a enseñar ahorita, porque es una clasificación clínica, no lo voy a hacer. ¿Está bien? Pero si hablemos de patogenia del EPOC, todo se debe gracias a eso. ¿Recuerdan que eran los ROS óleos? Sí. ¿Qué eran? Especie reactiva de oxígeno. Ya, o sea, están acumulando gran cantidad de una toxina horrenda llamada ROS, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacen los ROS? Pues tienen 4 efectos que tú tienes que aprender en EPOC. 4 que tienes que saber sí o sí. Esto va a llevar... Muy bien. Está bien. Vamos a ver. Lo primero, produce envejecimiento acelerado. El paciente con EPOC, chicos, tiene un envejecimiento exageradamente acelerado. Un paciente con EPOC a los 50 años va a tener el pulmón de una persona de 90. ¿Me entienden? Y a los 58 el pulmón de alguien de 114. Es exponencial el envejecimiento. ¿Se entiende?
y van a seguir envejeciendo. Entonces, doctor, cuando tenga 60 y pico, ¿cómo está? Porque no puede ya ni siquiera lavarse la cara o los dientes. Ese envejecimiento acelerado es por culpa de qué? ¿De la acumulación de qué? De ROS. Faltan los efectos, ¿eh? Va peor la situación. Creo que queda claro que los ROS son dañinos para una célula, pudiendo necrosarla por lesión mitocondrial. Creo que queda claro eso para todos ustedes. Y si muere una célula hay necrosis, ¿no? Y si hay necrosis hay ácido araquidónico. Y si hay ácido araquidónico, ¿qué va a pasar? Por culpa de las prostaglandinas, ¿se acuerdan? Y de una enzima, ¿cuál era? ¿La recuerdan bien? Ya, muy bien, perfecto. Seguimos. No, esto no va a parar. Hay fallas, como cualquier enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cuáles son las funciones de la reacción inflamatoria aguda? ¿Cuáles son? La reacción inflamatoria aguda es un mecanismo evolutivo del ser humano. O sea, es necesario. Eran 3 sus funciones: detectar y controlar a la Noxa. destruir a la noxa e iniciar el proceso De reparación. celular, tisular, ¿no? Tenía que reparar el daño. Pues acá falla la reparación. Y termina viendo esto. Cicatrización. Podría venir el examen práctico. Genera esto. ¿Está bien? Muy bien. Y por último, está bien, la acumulación de ROS termina alterando a los macrófagos alveolares. ¿Alguien recuerda para qué sirve un macrófago alveolar? En funciones normales, naturales. Ah, no. Comer carbón. Recuerden, chicos, estamos hablando de función normal, no patológica. Fagocitar. Recuerden que cuando yo era estudiante, los pulmones, los alvéolos eran estériles. En la actualidad sabemos que eso es una farsa y microbiota. ¿Quién mantiene la microbiota? El macrófago alveolar. Hay un macrófago residente que va y ve que hay muchos neumococos, se come la mitad. Fagocitar la mitad. Ve que hay demasiados, no sé, Haemophilus influenza, se come la mitad. ¿Ve? Mantiene una buena microbiota. Eso hace el macrófago alveolar. No puede, y si no puede hacer, ¿qué va a pasar con esa microbiota? Se va a expandir. Y la expansión de la microbiota tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Disbiosis. Exacto. Disbiosis, pero intestinal, no. Respiratoria. Los pacientes terminan colonizados por disbiosis y luego infectados por su propia microbiota traidora. Falta todavía, porque el mundo puede ser peor. El macrófago se encarga de comerse a los cuerpos apoptóticos, ¿o no? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se llama esa función? Eferocitosis. Entonces el paciente, el macrófago, perdón, puede eferocitar a un neumocito 1 que está viejo y que dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy viejito, he intercambiado muchos gases, como que venga otro mejor, ¿no? Se apoptosa y pues su macrófago residente va, se lo come. ¿Qué pasa cuando falla? ¿Cierto? De ahí veremos esta enfermedad. No se preocupen. ¿Está ahí? Sí, ve. La explosión, la estigmatización que les dije. Muy bien. Esto ha sido la semana pasada. Creo que sí. Ya bien. Entonces, la eferocitosis es necesaria para que la apoptosis sea limpia. Todos recordamos que la apoptosis no genera inflamación, ¿cierto? Porque las células del costado eferocitaban y todo era feliz. Cuando los cuerpos apoptóticos no se eferocitan, se comportan como damas. Y tú sabes en qué acaba un DAM una vez que es detectado. ¿En qué acaba? Inflamación por el inflamosoma. ¿Lo recuerdan? Sí. Ah, pucha madre. ¿Qué significa? Que este paciente siempre tiene una inflamación persistente por ROS y por este problema. Una llevó a la otra y estamos ahí. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedo borrar? Ah, no, espera, me falta hablar un poquito más. ¿Qué pasa con la 2? Trastornos funcionales, ¿ven?
bronquiolo. ¿Qué capita estoy haciendo? Ve las tres capas, la mucosa, la muscular y la... No, acá no hay íntima, media adventicia, acá hay mucosa, su mucosa muscular y la capa serosa. ¿Está bien? Todos se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Las tres capas de los broncos, ¿sí? Muy bien, bronquiolo. Esto es en inspiración, ¿está bien? Inspiración. Acá hay un poquito de moco. Nada más. ¿El moco tiene que estar ahí o no? Sí. Sí, obviamente. Tiene que pegarse los microbios ahí, la tierrita, el polvo, ¿cierto? Y el movimiento ciliar se va a encargar de botarlo para que tú luego tosas y lo expectores, ¿cierto? O nunca lo expectores si no te lo tragues, pero por el esófago. Y que el ácido del estómago se encargue de quemar todo eso. Hasta ahí todos de acuerdo. Bien. Todos hemos jugado con un globo de niño. ¿Quién no ha jugado con un globo? Levante la mano. Siempre hay uno. Todos hemos jugado. ¿Se acuerdan cuando soplas, inflas el globo? La boquilla se pone recta, ¿cierto? Y haces fuerza e inflas el globo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sueltas al globo? Sale volando, pero ¿qué pasa con la boquilla? ¿Sigue recta? No. ¿El globo sigue una línea así perfecta? Comienza a hacer un movimiento, una trayectoria ondulante, extraña, porque depende en realidad de la boquilla, ¿cierto? Y esa boquilla, ¿qué le pasa a esa boquilla? Se deforma, ¿cierto? Esa deformación que ocurre a la salida del aire, ocurre cada vez que sale aire por un tubo en cualquier lugar del universo. Eso es biofísica, ¿está bien? Esa salida en biofísica se conoce como colapso. Entonces la vía aérea va a colapsar en expiración. Entonces, este dibujo en expiración debe ser así. ¿Está bien o no la boquilla? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Ha colapsado. Felizmente el músculo liso sostiene parte de la forma. ¿Está bien? Esto ocurre en expiración. Muy bien. ¿Qué pasa en asma? Por ejemplo, en el moco. Pues la cantidad de moco que se tiene es extrema. Ya no se tiene esto, sino se tiene así. ¿Comprendiste? ¿Sí? Y ahora acá va a estar acá. Quiere decir que en expiración la boquilla ha disminuido un montón, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas cuando jugabas con el globo y estirabas un poquito la boquilla para aplanarla? ¿Cómo sonaba? Como un silbido. Algo así, ¿no? Muy bien. Esos sonidos se llaman sibilancias o sibilantes, como quieras decir. Y forma parte de los trastornos funcionales que van a aparecer. Son signos clínicos. ¿Dudas hasta ahí? La vida puede ser peor. En una enfermedad como asma, ¿está bien? Estos están contraídos, aplastando aún más. Ahora sí está recontra bueno. Muy bien. Y puede ser peor todavía. ¿Saben por qué? Porque en estas enfermedades, ¿qué son? Son inflamatorias. Y tú te acuerdas que la inflamación permitía el aumento de permeabilidad vascular. Y salían neutrófilos por diaperesis, ¿te acuerdas? Pero también salía un líquido. Exudado. ¿Cómo se llama ese líquido? Exudado. ¿Cómo se llama? Exudado. Exudado. Vamos a ponerlo con lo que queda de verde y sacrificando nuestro pulmón al exudado. Mira, sí pinta, pero... Ahora, miren qué pasa en expiración en esta persona. ¿Qué pasó? ¿Se cerró por completo o no? ¿Sí? Ok. Ya está. Bien, chicos, ¿qué le pasó a esta persona en expiración? Ya había colapsado por naturaleza. Se tapó, se obstruyó. Por eso se llaman enfermedades obstructivas. Obstructivas. Voy a explicar la fisiología de la hiperbilirubinemia. Sería bueno para una clase de la semana 3. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen dudas? Profesor, ¿por qué hay muchos que tienen asma en la niñez y la adultez?
O ya no le damos. Eso no existe. Eso es un mito. Que si quieres lo resolvemos dentro de un rato en Rompiendo Mitos con Nutrición. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Entonces, ¿el problema de las enfermedades obstructivas es en la inspiración o en la expiración? En la expiración. En la expiración. ¿Por qué? Porque naturalmente colapsa, ¿sí? Hay otro pequeño problema chiquito que tienes que saber. Que los músculos lisos en el ser humano están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Sí? Este sistema nervioso autónomo es de dos tipos. Tiene fibras simpáticas y también, muy bien, las fibras simpáticas utilizan adrenalina y un receptor llamado receptor beta 2. ¿Está bien? Mientras que las parasimpáticas usan acetilcolina y un receptor llamado M3. ¿Comprendido? Durante el día, tu simpático funciona más. Porque hoy hay que hacer actividades, hay que bailar, por ejemplo, la disciplina de Juan Luis Guerra, ¿cierto? ¿Sí? Y también hay que estudiar, ¿no? Pero en la noche, ¿quién crees que va a gobernar? Por eso roncamos un poquito de eso, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, pero eso ocurre en ustedes y en mí, porque todos acá, tanto los sanos como el enfermo, ¿qué cosa? Respiramos en la noche mientras dormimos. Hay un ciclo circadiano, ¿cierto? Noche, día. ¿Qué creen que le va a pasar al paciente asmático en la noche? No va a poder dormir jamás, ¿no? Porque encima de esto se agrega otro factor más. ¿Cuál? La contracción portetánea del parasimpático. ¡Qué bendición! Entonces, el asma, a diferencia de EPOC, que EPOC es todo el maldito día, asma tiene predominio. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? El asma entonces es una enfermedad nocturna. ¿Alguien tiene dudas? ¿Podría repetir por qué? ¿Cuál? ¿Desde dónde repito? ¿Por qué era más positivo en la noche? Ayer, no te preocupes. Bien, vamos a ver. En el día, el simpático mantiene abiertos los bronquios porque hay que hacer actividades, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que pelear con el novio, etc. Entonces, el simpático está activo, ¿cierto? Pero en la noche, el parasimpático es quien gobierna. Ese ciclo, en donde de día eres una y de noche eres otra, se conoce como ciclo circadiano. ¿Está bien? Y hay un montón, tiene su fisiología, ya los que siguen mi página por ahí publican algo sobre la proteína mal, etc. Es otra historia. Pero el ciclo circadiano se respeta en todas las personas, en ti, en mí, en todos. ¿Me entienden? El problema es en el asmático, porque el parasimpático, ¿qué hace? Constriñe, ¿sí o no? ¿Y en qué momento del día el parasimpático está más activo? En la noche. Imagínate a todo lo que hemos agregado, y a esto agrégale algo más, la noche. ¿Qué va a pasar en la noche con esto? Broncoconstricción. Por eso en asma, el ciclo circadiano hace que sea peor en la noche. ¿Lo entendiste? ¿Sí? En EPOC no, porque en EPOC no hay contracción, lo que hay es lamentablemente rigidez de todo el bronquio. Está lleno de fibras colágenas. Entonces no se mueve, solamente está aplastado todo el día. ¿Lo entendieron? Pregunta. Ah, porque lo que tú buscas es que esos cambios sean los menores posibles. Se le da beta deletérico, no betabloc. Betabloc es un veneno, ¿no? O sea, algún día tendré fibrilación auricular. Imagino, pobrecitos. Que van a atender. Bueno, Doctor, hablando sobre lo del SM3 que se da más en la noche del parasimpático, ¿eso no sería en asma grave? no. Que supuestamente se No. le da Yo no algo. estoy diciendo fármaco. Cuidado. Yo estoy diciendo fisiopata. Yo sé lo que me quieres preguntar. Ajá. Me preguntas por qué le damos más en la noche, ¿no? Ujú. Cierto. Lo ideal es siempre dar fármacos en la noche. Pero recuerda, está bien. La guía Gina tiene una serie de pasos. Inicias en step 3 siempre, pero eso no vamos a enseñar hoy. Ahí nomás. Hoy día enseñamos fisiopata. ¿Está bien? De aquí saldría todo, hablaremos de los ensayos clínicos, pero tampoco el sueño terapéutico, porque en esta universidad no. No, pero o sea, siempre se va a levantar así con disney. No siempre. No siempre. No siempre. El que está bien controlado no debería ser. ¿No? Yo duermo bien mi nochecita, no puedo ver mis canales. Ahora sí.
No, o sea, la única persona, de verdad, es muy buena, muy buena. Ya. ¿Puedo ahora sí? ¿Puedo o no puedo? No ha venido. ¿Quieren que se informe? Ya empezamos. No, mentira. Empezamos todo con el M3 y con el beta 2. O eso sale todo, sí, sí. Es muy sencillo. Por eso nunca se debe llevar fármacos sin haber llevado fisiopata. Todo es más fácil desde acá. Pero bueno, ¿qué te fue multiverso? Dime, ¿dudas? Ahora sí, ¿puedo? Oye, muy bien, he hecho limpiar esta clase que te veo a sí, claro, es la mejor versión de Rosalía. El resto de sí. Ya, lo que dicen así, 5 puntos menos. Pregúntale a mis alumnos del ciclo pasado, le bajamos mucho normal. Claro, la pusieron Darth Vader. Ay, sí. En la mañana se tiene alarme y en la noche. No, yo aprendí a alarme en los años 90, cuando la aerocámara no se inventaba. Para sobre las aerocámaras y los auditores. Yo recuerdo haber leído, no sé dónde, que en el POC hay mayor destrucción de los M2. Sí, claro, el problema es que en época hay destrucción, ¿no? Por el M1. Y no olvides algo, hay fibrosis, se reemplaza el tejido por otro. Entonces los músculos lisos sí tienen receptores beta 2. En cambio, el fibroblasto no tiene. Otra cosita. ¿Duda? Eso voy a hacer ahora. Sí, muy bien. Ya chicos, ahora vamos a ver algo más terrible, ¿no? Terrible. Puede asustarnos, pero es bien sencillo. Vamos a hablar de la espirometría forzada. Ay. No, ahora sí. Vuelve. ¿Tengo yo? Déjame ustedes. Voy a matar al doctor Martin porque es para me posee, pues si quieres. La semana pasada. Estamos hablando de cochinolas, estamos hablando de no cachimbo, ¿sabes? El evento cochinola, claro. Pero esto es yo cachimbo, ¿me entiendes? Yo, historia de medicina, mi trauma, escuchando esto. Pues yo tengo que parar. ¿Qué pasa, cochinola? Ojalá no pueda salir de los después, ni tampoco de Yankee, ni Yagamaki, ni ahora Wisin Yandel, Mago Rey, Trevor Clan, ya Héctor y Tito, Looney Tunes. Que no puedo. Yo tengo mi playlist, me voy manejando escuchando esto. Sí, claro, pero es hardcore, ¿eh? Se llama A Fuegote. Que lo creamos una amiga y yo a las 4 de la mañana en una guardia. Genial, es A Fuegote. Venían puros asmáticos, venían en ese momento. 3 de la mañana, ¿a qué hora creen que viene el quiz asmático? En la noche. 2 de la noche. En aquella época, nebulizado. Desde el 2020 el ensayo clínico dijo que la nebulización ya no existe. Nebulizar y utilizar la aerocámara, la moderna actual, la que pega, la que tiene la forma doble cónica, todo, es tan eficiente como nebulizar. Así que tú no tienes por qué nebulizar un paciente. Si ves un paciente que lo está nebulizando, tú tienes que pensar que ese médico es del 2020 o no sabe leer de repente los roles, puede ser, no sabe usar internet.
Sí. Recuerden, la etiología de asma también pueden ser emociones fuertes. En mi caso es cuando me río mucho. Sí, cuando me río mucho es terrible. Beterrada, el pelo del gato, perdón, la saliva. Sí, beterrada. Yo, todos mis dos papás. ¿Qué es la espirometría forzada? Como el problema de estas enfermedades es en la expiración, tú necesitas no hacer una inspirometría forzada, que es el inverno, para estar haciendo espirometría, inspirometría forzada, no vas a ver nada. Aquí lo que buscas es la espirometría, pero la espirometría forzada requiere de una indicación: expirar con todas tus fuerzas. Por favor, Palacios, haz una expiración forzada. Esa no es una expiración forzada. La expiración forzada es hasta que te duela el diafragma. Ya no lo haré. Ya. Entonces, quiero que entiendan esto. Si para ustedes que son adultos, escuchando el trasfondo de la canción de Anita, es difícil. Imagínate para un niño de 5 años obedecer esta orden, explicar. Por lo tanto, nunca vas a poder diagnosticar asma en un niño menor de 5 o 6 años. Yo fui diagnosticado a los 9 con espirometría y aún así fue porque mi mamá se puso así, porque yo estaba corriendo, ¿no? Entonces, no entienden los niños, no entienden. En un adulto sí es fácil, ¿ya? ¿Saben en quién también es bien difícil diagnosticar asma? En un adulto mayor con demencia o el que se quedó sordo. Sí, también. Le explicas, no te escuchan, no te entienden. Entonces, el diagnóstico de asma en los dos extremos de la vida es bien difícil. Para los pediatras y los geriatras es bien difícil el diagnóstico de asma. Los neumos tienen que pelear con todas las edades, así que la tienen peor que nosotros, ¿no? Por lo tanto, la espirometría forzada siempre se debe utilizar cuando una persona tiene capacidad de entendimiento. ¿Qué pasa si te enfrentas a un estudiante de medicina Vallejo? ¿Podrás hacer la espirometría forzada? Gratuita, ¿cierto? O pausas y medidas. Por favor, medita. Ya iba a hacer el cursito de Vilés Blanda. El biopsia. Tú agarras y tienes que explicarle y tienes que hacerlo bien. Entonces, la espirometría forzada va a medir ese colapso. Para eso tienes que entender que todo el volumen que tú vas a botar, todo el volumen que vas a botar, está bien, se conoce como volumen expiratorio forzado. El volumen expiratorio forzado, está bien, lo voy a escribir acá. Casa sola. El volumen expiratorio forzado, está bien, es todo el volumen que tú botas con fuerza. ¿Sí? Ahorita te explico qué es el BF. Pero hay otra cosa, hay un volumen inspiratorio forzado. Tú no puedes hacer un volumen expiratorio forzado sin haber hecho una inspiración forzada primero. Es decir, tengo que con fuerza tomar aire para meterle con toda la fuerza, ¿sí o no? Ahora sí, entonces, cuando tú sumas un volumen inspiratorio forzado y el volumen expiratorio forzado juntos, va a formar, cada vez que sumo volúmenes, se forma una capacidad. La capacidad vital de todo el pulmón. ¿Comprendido? Ya está, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que todo ser humano fuerte en su juventud debería botar el 100% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, debería en un solo segundo botar todo. Doctor, y si voto no el 100%, sino un 92%, yo estaré enfermo. No, porque puede ser que ya empezaste a envejecer. El envejecimiento no tiene un punto de edad, solo es un punto aleatorio para cada persona. ¿Entienden? Entonces, no se sabe, 92. Doctor, y si al contrario le gano a la máquina, y porque sí, es una competencia contra un aparato que es una máquina digital, y si el valor salió 113%, ¿le gané a la máquina, sí o no? ¿Estoy enfermo? No, tampoco. ¿Comprendieron? ¿Sí? Entonces el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es un glúteo. ¿Qué dice la teoría? Que si una persona bota menos del 80%
del valor predicho por la máquina para tu edad, contextura, peso y talla, estás ahora sí. ¿Entendido? Es bastante menos. Es decir, una persona, por ejemplo, no sé, la doctora Ballester va a hacer neumóloga, ¿no? Ya, perfecto. Va, le dicen, doctora, venido para micrometría. Yo llego, Flor saca su maquinita y la calibra. Ahora el doctor pese, se cae, se me peso, me talla, empieza a calcular todo, pone todos los datitos en la máquina y ahora sí es un verso, ¿no? ¿Cierto? ¡Fai! Yo peleo contra la máquina. ¡Fai! Le meto con todo. 103%. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien. ¿Cuándo puedes romper la máquina? 120%. Ya, es bien difícil, ¿ah? Es bien difícil. Pero créeme que hay atletas que pueden llegar a 118, 119. Ya, claro que sí. Ya, Cristiano llegó a 119% en su prueba a los 35 años. Tuvieron que calibrar la máquina y ponerlo como de 25. ¿Se acuerdan de eso o no? Fue cuando pasó de Madrid a Juventus. Sí. Oh, esto era Messi. Entonces tuvieron que calibrar nueva máquina. Aquí va la situación. ¿Cuánto ya es peligroso? Ves que un paciente en un año me hace 87, al año siguiente 86 y comienza a bajar. Pero doctor, ¿usted dijo que el envejecimiento? Sí, pero cuidado. Un envejecimiento saludable va a bajar un 1% cada 5 años. La EPOC, dijimos, ¿qué hacía la EPOC? Envejecimiento acelerado, prematuro, ¿sí o no? Oye, quiere decir que, yo les dije, el pulmón de un anciano, con EPOC, una persona con EPOC de 50 años, era equivalente a uno de 90, ¿se acuerdan? 58 de 114, ¿se acuerdan? Es terrible, ¿no? El envejecimiento acelerado. Entonces el FEP1 va a ir disminuyendo conforme avanza la edad. No hay nada de qué preocuparse. ¿Está bien? Ahora, doctor, ¿qué hacen los neumólogos con este aparatito? Pues te pueden decir si tienes enfermedades obstructivas o intersticiales. ¿Cómo así? Bueno, hay un cuadrito que vamos a ver. Como esto sí ya nos vamos al perreo hardcore. ¿Está bien? ¿No se tiró? No. Sí, el tiburón. A ver, estaba en una exposición abajo que le habían puesto muy buen día. La gente no bailaba, ¿verdad? ¿Por qué no pusieron ese DJ en la semana de medicina? Bueno, sí, eso es aburrido. Ya, muy bien. Acá están las enfermedades pulmonares intersticiales y las enfermedades pulmonares. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Las enfermedades intersticiales son lo mismo que restrictivas? A estas le dicen restrictivas. ¿Saben por qué? Porque habían perdido elasticidad, ¿se acuerdan? Tienen una restricción a la expansión. Ahorita veremos eso. Pero ya mejor. No te preocupes. Muy bien. Entonces, en las enfermedades pulmonares intersticiales, tú no puedes botar con toda la fuerza mucho volumen. ¿Sabes por qué? Porque tu pulmón no es elástico. Pues tú la expiración depende no solamente del músculo diafragma, los intercostales, sino también depende del tejido elástico del pulmón, ¿sí o no? Entonces, si el tejido elástico del pulmón es rígido, no es elástico, el globo no se va a desinflar con la misma fuerza. Esto termina saliendo menos del 80%. ¿Te das cuenta, no? ¿Está enfermo? Bien, acá en las obstructivas es obvio, pues después del dibujo que hicimos con el colapso y todo, que no va a salir, pues, ¿no? La expiración va a estar como muy mal. Menos de 80. Doctor, son igualitas, pues no moleste, ¿cómo va a ser? Tranquilos, muchachos, tranquilos. Ahora, hay un dato importante. En las obstructivas, el aire entra, pero nunca sale. ¿Comprendido? Como el aire entra y nunca sale, se va atrapando aire, se va acumulando aire. Eso se llama hiperinsuflación. Todas las obstructivas tienen hiperinsuflación. Entonces, la capacidad vital forzada en las obstructivas, como este va aumentando más y más con cada respiración, va a ser
muy grande. ¿Qué es eso? Bien. En cambio acá, ese pulmón va a poder estirarse y distenderse. Sí. No, es un pulmón que no es elástico. ¿Entendido? Como no es elástico, esto va a estar muy chico, es un pulmón pequeño. ¿Comprendieron? ¿Sí? Bueno, hasta ahí ya entendieron la diferencia entre ambos. Pero hay una más. Un científico llamado Tifano que calculó la división entre esta, el FEP1, y esta de acá, haciendo un cociente. Utilizando su calculadora, dice que si esto sale menos de 0,7, este resultado es una enfermedad obstructiva. Pero si sale más de 0,7, la enfermedad es restrictiva. Y se le dice restrictiva porque tiene una restricción tanto para inspirar como para expirar. ¿Comprendido? Doctor, pero yo he visto unas curvas. Esas curvas no te las voy a enseñar. Está bien, porque las curvas de Cook necesitan sí o sí una clase de más o menos 2 horas.